Les contaba a nuestra audiencia que vamos a darle continuidad a un recorrido que comenzamos hace algunos días con Pablo Becher y Juan Soria, que estuvieron acá contándonos el marco general del libro Trabajar, Resistir y Organizarse, que está en plena elaboración, habla de experiencias del mundo obrero en Bahía Blanca. Juan nos adelantó también, porque ya lo habíamos charlado en alguna otra oportunidad, algunos aspectos de su tarea investigando las huelgas de Ingeniero White. Y iremos conociendo en estas próximas semanas contenido de distintos capítulos. Lo de hoy tiene una perspectiva interesante, tal vez más teórica también, para dialogar con algunas cuestiones históricas y súper interesante para pensar todo, por ejemplo, lo que pusimos en la apertura del programa de hoy, porque estamos con Clara Aldea. Ella es licenciada en filosofía, su campo de experticia es la intersección entre la filosofía marxista, la sociología del trabajo y el estudio crítico de las tecnologías contemporáneas aplicadas a los procesos productivos. Y se centra en su investigación en comprender cómo las tecnologías digitales reconfiguran las formas de organización del trabajo, la producción de valor y las relaciones sociales bajo el capitalismo. Su capítulo se titula ¿Qué entendemos por clase trabajadora hoy? Composición social del trabajo y temporalidad del conflicto. Clara, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy valioso este trabajo de dar lugar a la investigación, que bueno, está en una situación bastante crítica en este momento, entonces está bueno poder hablar de lo que venimos haciendo, del trabajo que se produce en las universidades, así que se agradece. Y hay una mirada, obviamente, de algunas de las categorías históricas para el análisis de lo que ocurre en la actualidad, empezando por la que le da el título, ¿no? Clase trabajadora. ¿Qué es la clase obrera hoy? ¿Qué vigencia y qué potencia tiene? Bien, sí, quería trabajar eso en un libro como este porque se está hablando mucho de la conflictividad obrera, pero venimos de experiencias donde se pone en tela de juicio si existe o no algo como la clase trabajadora. Después de las derrotas históricas del siglo XX, de la caída de los socialismos reales y demás, la clase trabajadora arranca en el siglo XXI un poco pasada de moda, capaz, como categoría para describir la realidad. Pero lo que quería mostrar es que todavía está vigente, que todavía podemos hablar de clase trabajadora, aunque por supuesto no hablamos de una clase trabajadora como se pensaba en el siglo XX, esa figura ideal que era varón, era blanco, estaba sindicalizado, con derechos, trabajaba toda su vida en un mismo trabajo. Bueno, eso ya no existe. Entonces, partir de asumir esa modificación de la clase trabajadora para poder entender por qué la seguimos utilizando como categoría. Entendemos que hay una diversificación de la clase, hay mayor inserción en el sector logística, servicios, educación, salud y ya no tanto en el sector industrial. Hay una progresiva desindustrialización, de hecho, durante las últimas décadas y al mismo tiempo esa diversidad, digamos, de la clase trabajadora sigue teniendo algo que la unifica, porque está más heterogénea la clase, eso lo podemos admitir, incluso en su composición de género, en su composición étnica, hay otra inserción, digamos, de otros sectores, pero está unificada porque todos esos trabajadores siguen dependiendo básicamente de su fuerza de trabajo para vivir. Una fuerza de trabajo que sigue estando sometida a los intereses de valorización del capital. Entonces, en ese sentido, queremos seguir recuperando esa categoría como algo que describe la composición de una enorme masa de la población que es más heterogénea, que está más feminizada, que está más precarizada. Eso, desde ya, hay menos derecho a la sindicalización, a las posibilidades de organizarse formalmente dentro de los lugares de laburo, pero sí el trabajo vivo, como plantea Marx, sigue siendo una categoría central para pensar cómo se organiza el capitalismo, básicamente. En la cuestión de la precarización, bueno, ahí aparecen conceptos también como el del precariado, ¿no? Que tiene algunas limitaciones también para la descripción y de alguna manera terminas decantando en que se puede tomar aquella categoría que define como clase que vive del trabajo para comprender todo esto que estás describiendo. Exactamente, sí, es una categoría de Ricardo Antunes que responde a quienes plantean, bueno, que capaz estamos en un momento del precariado, que capaz estamos en un momento de hablar de pueblo y no de clase, bueno, y demás, plantea que seguimos hablando de clase, pero capaz correr del eje del foco puramente industrialista y empezar a hablar, sí, de el potencial
político también, que tiene que hablar de clase que vive del trabajo, porque si pensamos en la clase trabajadora tradicional, sí, las posibilidades políticas están más restringidas que en otro momento. La gran mayoría, yo misma incluso, no tenemos derecho a la sindicalización, a la organización formal, pero aparece un potencial político que permite superar, por ejemplo, la organización solamente por rama, que permite avanzar hacia una coordinación que tenga que ver más por sensibilidades. En mi partido, por ejemplo, en el PTS, estamos impulsando comités donde se puedan organizar trabajadores que capaz en su lugar de laburo no pueden. Bueno, y lo hacen por sensibilidades, por cuestiones de género, por cuestiones socioambientales, por cuestiones de derechos humanos. Hay otra posibilidad de aparecer y de coordinarse con otros trabajadores que no elimina que obviamente estamos en peores condiciones que antes, pero ofrece otras posibilidades. Otra idea que me pareció interesante también para analizar esta situación, esta actualidad, es la de la fragmentación de subjetividades, ¿no? Que produce también esta modalidad del capitalismo actual. Sí, hay una contradicción muy interesante ahí, que a mí me rompe la cabeza pensarlo, porque la clase trabajadora está más extendida que nunca. Por las cadenas globales de valor, depende cada vez más el capital del trabajo humano repartido por todo el mundo. Pienso, por ejemplo, en cuando se atravesó el barco en el canal de Suez, que se paralizó todo el mundo, porque está más interconectado que nunca, pero al mismo tiempo la clase trabajadora no logra hacer eso, un capital político para volverse sujeto. Entonces, esta parcialización del trabajo sí lleva, bueno, junto con discursos que promueven el individualismo, el sálvese quien pueda y demás, a una fragmentación subjetiva. Todavía queda por adquirir lo que capaz en el marxismo clásico se llamaría conciencia de clase, esa capacidad de identificar que todos pertenecemos a un mismo sector social. Claro. Bueno, están escuchando a Clara Aldea. Obviamente, un aspecto central del capítulo y de nuestra vida cotidiana y de muchas de nuestras conversaciones es el tiempo, ¿no? Y la disputa justamente por el tiempo. Contanos un poco cómo lo inscribís acá desde el análisis teórico y, bueno, qué consideraciones, ¿no? Bien, sí, me interesaba hablar del tiempo en particular, por eso, porque tiene que ver mucho con nuestra vida, porque está muy en boga esta discusión. Aparece mucho eso que algunos autores llaman fetichismo tecnológico, que plantean que solamente la automatización de la producción está a la altura de la demanda de productividad del capitalismo. Un capitalismo en crisis necesita mayor nivel de valorización, mayor aceleración de los ritmos productivos. Bueno, ¿qué se hace? Se automatiza. Entonces aparecen las preguntas de qué va a pasar con nuestro trabajo, si vamos a poder nosotros con nuestro tiempo disponible estar a la altura de esas demandas y demás. Entonces a mí me interesaba pensar cómo la automatización no elimina el trabajo, sino que lo reorganiza. Y lo reorganiza en función de una temporalidad específica que construye el capitalismo, que es sus propias necesidades valorativas. Claro. Es la propia necesidad de acumular ganancias, de sobreponerse a la crisis que tal vez atraviesa el capitalismo en este momento, desde el 2008 en adelante. Y bueno, y en ese sentido, el trabajo se vuelve cada vez más precario, porque es extender jornadas laborales de forma brutal. Bueno, lo vimos acá en Argentina con la reforma laboral. ¿Qué fue eso? Un intento no, le salió bien de hecho, del capitalismo de transformar la modalidad laboral en función de las necesidades de explotación que tiene. Sí, yo pensaba cuando leía el artículo que se me venía la imagen del secretario de Trabajo Cordero, no sé si lo recordás, en una de esas reuniones de comisión diciendo: ¿para qué reducir la jornada laboral? ¿Qué van a hacer los trabajadores y las trabajadoras con el tiempo que les sobre? ¿No? Claro, ¿qué se puede hacer? Sí, sí. Era crudamente mostrar esa voracidad del capitalismo por acelerar los tiempos de producción, ¿no? Total, el tiempo que no sirva para producir y para ser cristalizado en mercancías, no sirve. El tiempo para el arte, para el ocio, para compartir tiempo con la familia, es tiempo que no se puede contabilizar. No es necesario. Y que atenta en definitiva también contra la organización de los propios trabajadores. Absolutamente, claro. Sí, esta dinámica de producir más en menos tiempo se convierte en un recurso clave en muchos sentidos. O sea, es clave para la necesidad económica y es clave para la necesidad política también. Mayor fragmentariedad, mayor preocupación por tener 2, 3 laburos y demás, sí, lleva a una mayor dificultad para organizarse. Y esto, por ejemplo, si queremos atraerlo a las cuestiones más prácticas, ¿lo podemos aplicar directamente a la discusión sobre la inteligencia artificial? Totalmente, sí. De hecho, hay
un meme que circula bastante, que es, nunca me hubiese imaginado que el siglo XXI iba a ser que la inteligencia artificial produce arte y demás, mientras nosotros estamos trabajando cada vez más. Totalmente. Y eso describe perfectamente cuál es la intención del capital del uso de la tecnología. La tecnología no es neutral. Se utiliza con fines específicos y cualquiera pensaría que mayores niveles de eso, de automatización o de utilización de la inteligencia artificial permitirían liberar el trabajo, permitirían descargar el trabajo sobre las personas y que lo empiecen a ejecutar las máquinas. Bueno, la verdad que no. Que seguimos teniendo la jornada laboral de hace 100 años como si no hubiese habido profundos avances tecnológicos que transformaron de raíz esa relación que tenemos con el trabajo. Estamos hablando de un libro que rescata experiencias históricas de luchas obreras que obviamente plantean una visión completamente distinta de la visión de la historia que tienen estos sectores del capital. Exacto, sí. Me interesaba pensar eso. Bueno, apareció la pregunta de cómo encaja mi labor teórica dentro de este libro. Bueno, veníamos hablando de cómo el capitalismo produce su propio tiempo, que es un tiempo que es abstracto, que es cuantificable, que está orientado exclusivamente a la producción. Bueno, pero también las luchas obreras generan su propia temporalidad. Quienes estamos en el campo amplio, ¿no?, de las izquierdas, sabemos perfectamente que lo que más le gusta hacer a los trabajadores y quienes luchamos es analizar las derrotas y estudiar las derrotas y volver hacia el pasado y preguntarnos sobre el pasado. Bueno, eso es una forma de contrarrestar esa temporalidad donde el pasado irrumpe permanentemente. No es algo que se puede sepultar tan fácil. Y cuando el pasado tiene tanta historia obrera y tanta historia de organización obrera, por supuesto que hay una intencionalidad de las clases dominantes por sepultarlo y hay una intencionalidad contrapuesta de quienes queremos rescatar la tradición para mostrar que esa tradición aparece. Aparece en forma de consignas, muchas veces. La consigna de la revocabilidad de los cargos a elegir, por ejemplo, es de la Comuna de París y sigue siendo vigente al día de hoy. Pues tenemos un Adorni que no lo podemos sacar y estaría buenísimo que haya revocabilidad de los cargos. Que nadie lo votó a Adorni, la verdad. Que encima, claro. Encima eso. Aparece en forma de métodos. El método asambleario que recuperamos siempre de una persona un voto es un método histórico de la clase trabajadora. O las fechas, fechas que fueron gestas históricas en su momento y que hoy siguen siendo instrumentos de lucha, el 8M, pienso, por ejemplo. De esa manera, el pasado se encuentra la manera de reaparecer permanentemente en la reflexión obrera de nuestro presente. Bueno, de hecho, el último tramo del artículo parte estas tres secciones, ¿no? Pasado, presente y futuro, al ir pensando también incluso en la construcción de una estrategia de los trabajadores. Sí. Algo que me hizo pensar mucho en cómo quienes nos preocupamos por las cuestiones del siglo XXI, por estas cuestiones de la inteligencia artificial, de la automatización y demás, ¿qué podemos aportar, digamos, en términos de quienes estudian la historia? Y era la noción de Ben Said, de estrategia, que la piensa como el arte del tiempo y el contratiempo, de cómo se puede articular la dimensión del pasado, la del presente y la del futuro. Y bueno, y traté de hacer esa partición, digamos, en mi trabajo, donde, bueno, la parte del pasado recupera esto que mencionaba antes, y lo que más me interesa, bueno, la cuestión del futuro, desde ya, tenemos que poder recuperar la capacidad de imaginar un futuro diferente, sobre esa expresión de deseo también. Claro. Pero la parte del presente me parecía particularmente interesante porque muestra que hoy siguen habiendo disputas por el tiempo, y las disputas por el tiempo son estructurales desde que el trabajador se inserta en el capitalismo después de la revolución industrial, no sé, es fundamental y sigue siendo clave hoy. Lo vimos con las peleas contra la reforma laboral, lo vemos con muchas discusiones que aparecen sobre, quiero poder separar mi vida de mi trabajo, quiero no estar todo el tiempo disponible, bueno, y que encima la conectividad y el celular te llevan a estar todo el tiempo respondiendo y estando siempre a disposición y demás, y bueno, y eso lleva desde ya a que sigan apareciendo las peleas por el tiempo libre. También la huelga, que es un mecanismo que surgió mucho, sobre todo en este tiempo de pelear contra la reforma laboral, la exigencia de la CGT de, cuando hay un paro, eso es porque se sigue recuperando la huelga como un mecanismo que a mí me parece muy interesante, porque frente a esta normalidad temporal que impone el capitalismo, la huelga frena. Establece un corte, muestra que los trabajadores tenemos la capacidad de apropiarnos de ese tiempo y de poner un límite si es necesario.
Y desde ese límite, por supuesto, el objetivo y desde la estrategia, el objetivo es pensar cómo sí reorganizar la producción. No es solamente frenar y después seguir como antes. Por lo pronto, digamos, te reivindica esta cuestión que vos decías del trabajo vivo, trabajo muerto, ¿no? De que todavía, más allá de la automatización, sigue teniendo un impacto concreto el laburo humano. Totalmente. Sí. Sí, muestra, bueno, que es lo que siempre aparece cuando hay un paro. Claro. En los medios dicen, se perdieron no sé cuántos millones, no sé qué. Bueno, eso muestra que el trabajo humano sigue siendo el que genera las ganancias. Y desde ahí es que podemos pensar una organización. Y también en esa investigación de cómo se organiza el tiempo, de cómo se recurre al tiempo, pensaba, no quería dejar afuera también la cuestión de la reproducción de esa fuerza de trabajo. Los trabajadores podemos sostener el capital y podemos seguir siendo parte de la disciplina fabril o de donde sea que trabajemos, porque vamos a nuestras casas y tenemos la posibilidad de alimentarnos, alguien que nos cuide a nuestros hijos, a los adultos mayores y demás. Y ese es un trabajo realizado mayoritariamente por mujeres. Mujeres que además trabajamos encima, como la doble jornada laboral adentro de nuestras casas y afuera es clave, porque desde los hogares y desde esa organización económica que hacen las mujeres, se reorganiza el tiempo de la vida. Podemos vivir de esta manera tan acelerada, tan estructurada, de acuerdo a las necesidades del capital, porque los hogares están estructurados en esa dirección. Involuntariamente, ya, porque no te queda otra. Claro. Pero sí, bueno, haces alguna mención, ¿no? El tema de la familia como campo de disputa, ¿no? Aparece allí, con las tensiones que eso implica. Y lo otro, que venía de la mano de las nuevas configuraciones de instituciones, pones el foco en las escuelas y los hospitales también, ¿no? Que aparecen mercantilizados, básicamente. Total, sí. En algún momento el capitalismo descubre que viene bien tener esas instituciones mediante el Estado, se crean las escuelas, los hospitales y demás, y hoy desde ya son un territorio que avanza en su progresiva mercantilización, o bueno, con gobiernos como el actual que dicen abiertamente queremos una privatización de la educación y demás. Me parecían interesantes las instituciones para pensar cómo se estructura la vida de las mayorías y también como potencial estratégico. Porque, bueno, recupero acá a dos compañeros nuestros del PTS, Paula Varela y Gastón Rossi, que hacen una investigación muy precisa que se publicó en el 2024, sumamente recomendable, se llama ¿Hacia dónde va el trabajo?, que habla de las instituciones de la reproducción social, las escuelas, los hospitales, como tareas que no se pueden deslocalizar. No puede venir un patrón como en cualquier fábrica a decir, bueno, levantamos, acá hay mucha conflictividad, nos vamos a otro lugar. Están insertas en las comunidades, no se pueden automatizar por el momento, si bien sí pueden incorporar nuevas tecnologías, pero el trabajo reproductivo plenamente no se puede automatizar, eso lo vemos sobre todo en los hospitales. Y no se puede aislar de las comunidades donde están insertas. Ellos hablan de una noción que es la de trama reticular que tiene la reproducción social, que es que son múltiples establecimientos, más grandes, más pequeños, que están dispersos por todos los territorios que hacen a una ciudad, toman las demandas y las singularidades de esos lugares donde están insertos, no sé, en las escuelas, las situaciones de vida de los chicos, si sus familias tienen trabajo o no tienen trabajo, situaciones de violencia machista, todas esas cuestiones aparecen en las escuelas, bueno, y en los hospitales también, desde ya. Entonces, como escenario también para pensar organización, para empezar a construir una respuesta a todo esto. Exacto. Y es interesante porque no están aisladas entre sí. Hay mecanismos como los cuerpos de delegados, por ejemplo, que permiten nuclear lo que pasa, no sé, en Villanocito, te permite dialogar con lo que está pasando en una escuela del centro y demás, y poder generar una visión más o menos colectiva de qué es lo que está pasando en una ciudad, por ejemplo, mediante una inserción plenamente orgánica, que es en las comunidades que tienen las maestras, que tienen las enfermeras y demás, bueno, que también son trabajos desde ya mayoritariamente feminizados. Hablamos de la revisión, actualización de distintas categorías y también instituciones, y si pensás los sindicatos en esta actualidad de la clase obrera, ¿son los que conocemos? ¿Qué características tienen? ¿Cómo deberían ser? Bien, me parece muy interesante la pregunta de cómo deberían ser. Primero partir de asumir que la gran mayoría, sobre todo de la juventud, no tiene derecho a los sindicatos. No conocemos, o sea, yo creo que estuve un par de años nomás sindicalizada, después trabajos en negro uno atrás de otro. Entonces,
es una realidad que está más parcializada. Hace unos años, capaz, varios tenían derecho a dar determinadas peleas dentro de sus sindicatos. Ahora eso ya no está tan extendido. Pero donde sí existen sindicatos, aparece un potencial de organización que es muy grande, porque los sindicatos también pueden retomar determinadas peleas de sectores que no tienen derecho a la sindicalización y llevarlas a ese lugar de discusión. Lo pienso ahora, por ejemplo, en la situación de las universidades, ponele. Las universidades públicas están desde hace ya 2 años y medio en pelea, y las asambleas de ADUNS, del sindicato, terminan siendo discusiones a veces de condiciones de vida de cómo viven nuestros estudiantes, por ejemplo. Por eso es importante pensar en qué tipo de sindicatos necesitamos, que tengan instancias democráticas para debatir, eso desde ya, que puedan abrir debates profundos sobre cómo vivimos, sobre cuestiones que van más allá de solamente la demanda salarial, también son fundamentales. Es fundamental que aparezca la discusión de género dentro de los sindicatos, porque las mujeres estamos cada vez más insertas dentro de la política laboral. Y bueno, aparecen determinadas demandas que para mí tienen que estar reflejadas dentro de los sindicatos. Por eso aparece muchas veces una tensión y que se expresa mucho, lo vivimos en estos comités que comentaba, estamos impulsando, gente que no se siente representada por sus sindicatos, gente que dice están recontra burocratizados, no puedo hacer nada, no hacen nada, terminan negociando con la patronal, ¿qué hago? Bueno, la desafiliación no es una opción, o sea, queremos discutir eso. Hay que volver a utilizar los sindicatos como espacios de organización, como el mejor espacio de organización que históricamente, volviendo justamente al pasado, que logró construir la clase obrera, y que son espacios para dar las peleas del presente. Claro. Clara, y si mirás a tu alrededor la ciudad y tenés que encontrar en algunas imágenes algunas de las situaciones de las que estuvimos hablando, o pensar cuál es nuestra realidad vinculada a, por ejemplo, un polo y un puerto atado a la lógica global, ¿qué conclusiones puedes sacar? Eso me fascina, sí. Primero por las condiciones de nuestra ciudad. Lo que venía mencionando de los sindicatos, en Bahía Blanca tenemos un enorme punto de apoyo en tener 2 sindicatos recuperados que se arrancaron, digamos, de la burocracia y que pueden ser utilizados como instancias de debate, son el SUTEBA y ADUNS. Entonces, de esos lugares hay un punto de apoyo muy grande y que me parece que tenemos que maximizar para llenarlos de las demandas de todos los sectores, los más amplios sectores. Pero después lo que tiene que ver con el polo y el puerto me parece clave, porque en general los trabajadores que ocupan estas posiciones que denominamos estratégicas, porque son las que pueden paralizar el núcleo productivo de la ciudad, son quienes usualmente les tocan menos el bolsillo, tienen salarios que están un poco por encima de la media, y esos sectores tenemos que hablarles también, porque que no vivan la situación de agobio que viven las grandes mayorías no quiere decir que su trabajo no sea explotado, que no sigan utilizando su fuerza de trabajo para una reproducción que capaz sus salarios son muy altos, pero en comparación a lo que son las ganancias del parque industrial, y no, la verdad que no tienen nada que ver con eso. Bueno, de hecho, en este momento hay 72 despidos en DAU. Vemos claramente que no alcanza con estar en mejores condiciones, porque si para el capital sos prescindible, te va a rajar igual. Entonces es importante poder tener diálogo con estos sectores, porque Bahía Blanca es un espacio crucial donde se reproduce el capital en Argentina. Por el puerto ingresan fortunas que es importante poder discutir, bueno, ¿qué se podría hacer con esa plata? Hablarle a los trabajadores de esas instituciones, pero también a la gente, por ejemplo, de la localidad de White, que es perfectamente consciente de la cantidad de plata que ganan los grandes millonarios, las grandes fortunas, en comparación a las condiciones en las que viven. La inundación mostró abiertamente esa escisión total. Entonces, bueno, está bueno para abrir el debate de qué pasaría si esa plata, primero, se controla por los trabajadores y los usuarios, por el puerto o el polo. Y segundo, si esa plata se utiliza realmente para las necesidades sociales. Bahía Blanca es una ciudad que es una radiografía de la desigualdad. Y en ese sentido me parece que se muestra claramente cómo podrían ser las cosas. Bueno, y en eso capaz se puede enganchar con la del debate sobre el futuro que daba. Claro. Que
que bueno, que el debate sobre estrategias implica pensar, bueno, ¿qué posiciones ocupa la clase trabajadora? Bahía Blanca ocupa posiciones clave. Puede paralizar la producción no solamente de Bahía Blanca, sino de todo el país. Bueno, sobre esas posiciones apoyarnos porque es a lo que el gran poder invisible que tiene la clase. Bien. No sé si querés decir algo más de ese aspecto futuro o lo dejamos ahí como eso, interrogante para el cierre. Una apertura, sí. Para el diálogo post-charla. Clara, muchísimas gracias por la visita. Clara Aldea es autora de ¿Qué entendemos por clase trabajadora hoy? Composición social del trabajo y temporalidad del conflicto, capítulo del libro Trabajar, Resistir y Organizarse, experiencias del mundo obrero en Bahía Blanca. Gracias. Muchísimas gracias.